Uno de ellos fue Webex. Webex es una herramienta, es una aula virtual en la que puede confluir una serie de personas, o sea, cada quien desde su computadora puede entrar a esa aula y existe un moderador. Twitter, que me imagino que lo conocen, que es la herramienta del pajarito, y un microblog, pues, para poner. Y conseguíamos a través de un hashtag que se llamaba Aprende Red. A través de ese hashtag nos encontramos la herramienta de Google Plus con su sección de comunidades. Y por último, cada uno de los participantes tenía un blog en donde escribía, y cada vez que escribían, ellos lo comunicaban a través del Twitter o del Google Plus que habían hecho alguna reflexión o habían construido su situación de aprendizaje. Bueno, les platico desde aquí. Si hay alguna pregunta mientras estoy platicándoles, pues me la hacen saber. Les invitamos, estos profesores los invitamos a que se animaran a desarrollar una propuesta. El semestre estaba en curso y entonces les pedimos que se animaran a hacer ese diseño y que además lo echaran a andar durante su mismo semestre. Lo que teníamos claro es que todo profesor tiene de entrada una serie de deseos, de mejora, de inquietudes siempre, y que había que partir de eso, de reconocerlos. Entonces dijimos, pues a ver, vamos explorando, y les pedimos como una idea inicial que expresaran esa idea que tenían de qué querían diseñar, de en qué querían que se tratara su propuesta para aplicar. Lo siguiente. La primera parte de esta ruta consistió en ofrecerles 3 marcos. Estos 3 marcos, para lo que pretendíamos que funcionaran, era para ampliarles el campo de posibilidades de actuación que los profesores tenían hasta ese momento, y que hicieran una serie de consideraciones que desde el punto de vista de nosotros, del Centro de Aprendizaje en Red, eran importantes para hacer un diseño de este tipo. Entonces estos son los 3 marcos que propusimos. En el primero lo que invitábamos al profesor era a que revisara diferentes modos de entender el aprendizaje para que fuera identificándose quizás con algunos de ellos. En el segundo marco lo que les acercamos fue una serie de experiencias de aprendizaje en red que ya están sucediendo en la red, que están ocurriendo algunas de modo experimental, pero que nos parecía que les empezaban a abrir otras posibilidades importantes para luego revisar qué es lo que ellos iban a plantear en su propio diseño. Y el último marco era, si ellos decidían plantearse un diseño de una propuesta a la distancia y en línea, qué consideraciones iban a ser importantes tomar en cuenta para ese diseño. ¿Qué pasó? Bueno, lo que nos dijeron es que eran marcos complejos, sobre todo el primero, pero finalmente lograron movilizar la conversación y empezar a expresar aquellas creencias que tenían sobre el aprendizaje y empezar a visualizar hacia dónde querían dirigir su propuesta. El tercer marco realmente no apareció ni en las reflexiones de los profesores ni en concreciones a la hora de su diseño. Creemos que esto tiene que ver con que los profesores estaban en ese momento dando cursos presenciales, entonces el marco que los invitaba a pensar diseños en línea no resultó de interés en ese momento. Bueno, les pedimos ya una vez que revisaron los marcos, les pedimos que pusieran manos a la obra con su diseño. Les pedimos que retomaran esa idea inicial, ese interés inicial, y pensaran en algo que invitara a sus estudiantes a aprender en red, como les comentó mi compañera. Que lo hicieran en su curso actual, que lo echaran a andar y que además pensaran en una propuesta que no fuera de gran alcance, que había que empezar con algo pequeño. Entonces diseñaron una intervención de aproximadamente 2 semanas. Empezaron a comentar ya sea en sus propios blogs o en la comunidad de Google Plus, y a partir de ahí se desarrolló un ejercicio de reelaboración entre los mismos profesores durante aproximadamente 2 semanas y media.
Algo que nos pareció muy importante de trabajar fue el modo de acompañar a los profesores. Creemos que si acompañas de determinada forma, propicias más o menos la innovación. Bajo ese supuesto, nosotros decidimos tener dos condiciones, atender dos condiciones en el acompañamiento. La primera de ellas es no prescribir modos de hacer a los profesores. Por más que se nos antojara decir o recomendar, hacer recomendaciones específicas de aquellas cosas que nosotros considerábamos que eran válidas desde nuestra experiencia, nos detuvimos y fuimos por caminos diferentes. Cuando nosotros veíamos que había una condición de riesgo en lo que ellos estaban planteando, ya sea porque estuvieran dejando de considerar ciertas cosas importantes o algún elemento en donde considerábamos que teníamos que hacer alguna recomendación, más que prescribir o decir cómo deberían de hacer las cosas, planteábamos una serie de preguntas con la intención de que el profesor fuera identificando él mismo esos riesgos y reelaborara su propuesta. Otra de las condiciones fue que la lectura que cada uno de los que estábamos coordinando hiciera de las propuestas que iban planteando los profesores, fuéramos descubriendo qué elementos propios del aprendizaje en red estaban ahí presentes y los fuéramos exaltando, expresando, haciéndole ver a los profesores con la intención de que ellos fueran resignificando eso y redimensionando la propuesta. A ver. Surgieron diferentes tipos de propuestas. Fueron 16 en total las que nosotros sistematizamos, analizamos y este conjunto de propuestas que les voy a platicar ahorita fueron las que finalmente los profesores echaron a andar. Un grupo de profesores lo que intentó fue hacer un uso intensivo de los recursos que ofrece Internet. Una de ellas lo que hizo fue proponerle ese material a su estudiante. Y otro par de profesores lo que hizo fue proponerles una situación de aprendizaje a sus alumnos en los que en esa situación los estudiantes tuvieran que ir a buscar el material. Fue interesante lo que resultó de este conjunto de propuestas y se los voy a leer. La maestra, la primera a la que le compartió a su estudiante el material, lo que obtuvo de parte de él fue una retroalimentación del alumno y más recursos sugeridos a la propia maestra, que eran más actualizados incluso. Entonces, al reflexionar sobre esto, la profesora, con ayuda del resto de los compañeros, fue descubriéndose par entre sus alumnos, cada uno con posibilidad de aportar y compartir lo suyo. Entonces, nos parece que fue un movimiento importante. Por otra parte, el otro par de profesores lo que había diseñado es un experimento en donde el control del profesor todavía estaba muy presente y fueron dándose cuenta en la marcha, en la implementación, que los alumnos sabían más que ellos lo que había que hacer. Eso les invitó a estos profesores a darse cuenta que los aparatos de control no son tan requeridos en prácticas de esta índole, en prácticas del aprendizaje en red. Otra propuesta consistió en colocar a los estudiantes en un juego de interacción a base de preguntas. Entonces, la intención de esta profesora era el reforzamiento del aprendizaje. Una más fue, y que fue la mayoría de los profesores, lo que hizo fue proponer un sitio en la red en donde los estudiantes pudieran trabajar de manera colaborativa con una idea atrás que era la creación de una comunidad de aprendizaje. Estos profesores lo que hicieron, pasar de una idea en donde el profesor es el centro, lo que les comentaba Nilda, es el centro y determina la actividad de los estudiantes, a colocarse como un par en donde los estudiantes que estaban implementando en ese momento, en el semestre, sus propios proyectos, generalmente proyectos que tenían que ver con trabajo de campo, pudieran en un espacio de un blog poder compartir sus avances
y retroalimentarse entre ellos, ya no solo la maestra retroalimentando, el profesor retroalimentando el proyecto, sino entre ellos conversando como profesionales en ejercicio. Cambió la dinámica. Otro más fue un profesor que, interesado porque los estudiantes tuvieran más conciencia de la influencia que tienen las tecnologías de la información en sus vidas, pudieran tomar una postura mucho más crítica a través de la identificación de su entorno personal de aprendizaje. Otro proyecto más fue el construir un repositorio de recursos, materiales, etcétera, que pudieran a los estudiantes que se encontraban rezagados poder echar mano de eso, de manera que la deserción en esos cursos se redujera. Y además esta propuesta la planteó el profesor en términos de una comunidad de profesores que tenían cursos similares al suyo, para que todos en conjunto se ayudaran construyendo ese repositorio. Por último, una maestra retomó los 3 marcos que les mencioné al principio y generó un diseño completo de un curso a distancia, en donde lo que plantea es invitar a sus estudiantes a que a través de una indagación dialógica construyan el conocimiento. Siguiente. ¿Qué fuimos aprendiendo en el camino? ¿Qué vamos concluyendo de esta primera experiencia? Lo que encontramos es que sí, este conjunto de rutas de las que les planteamos al principio, sí van conformando escenarios para una incipiente innovación en las prácticas de los profesores. Nos damos cuenta que es incipiente, sobre todo en términos de su discurso. Todavía los profesores, el discurso explicativo que dan acerca de sus propias prácticas desde el marco del aprendizaje en red es limitado, pero en la construcción de sus prácticas ya están articulando cuestiones del aprendizaje en red. Ahí sí parece que el campo de innovación se está viendo reflejado. Otra cosa que descubrimos es que resultó clave, tiene que ver con el acompañamiento que les mencionaba, que esta condición de la no prescripción es un elemento que propicia y que abre las posibilidades realmente para la innovación de nuevas prácticas, porque permite imaginar escenarios distintos y pues más ricos, interesantes, y esos escenarios nos permitieron también a nosotros como equipo coordinador aprender un montón. Y por último, que las conversaciones que se llevaban a cabo a través de estas conferencias sincrónicas que teníamos semana a semana con los profesores, en donde ellos mismos iban compartiendo lo que iban tratando de elaborar sobre su propuesta, y entre todos los compañeros les íbamos resaltando qué cosas se nos hacían interesantes, qué sugerencias les podíamos hacer, resultaron claves para la construcción de cada una de las propuestas. De hecho, de las ideas iniciales a cómo concluyeron las propuestas, pues hay una distancia importante, y creemos que una pieza clave del diseño de la ruta fue estas conversaciones, para que los profesores reconstruyeran la idea de su propuesta y construyeran nuevos significados y sentidos sobre su práctica. Siguiente. Bueno, mira, ¿quieres? Bueno, tenemos una serie de preguntas que nos quedan pendientes para seguir trabajando. Una de ellas es cómo impactan estas propuestas realmente el aprendizaje de los alumnos. Si nosotros vemos cambio en la práctica, pero los alumnos, ¿qué pasa? ¿Realmente hay una diferencia? ¿Lo aprovechan o no? Nos queda pendiente esa parte. Porque no alcanzamos en esta primera vuelta a llegar a visualizar de manera directa como equipo coordinador qué les iba pasando a los estudiantes con estas propuestas que les hicieron sus profesores. Y bueno, en esta misma línea, ¿qué resultados arrojan estas experiencias desde la perspectiva de los estudiantes? Otra pregunta sería, ¿cuál estrategia de formación docente resulta más conveniente? ¿Conviene convocar para recorrer juntos un camino o mostrarlo de antemano? Esto es, de alguna manera, si desde el principio se muestra hacia dónde va toda la ruta, o
si se va construyendo conforme a necesidades o lo que se va. Es una pregunta que tenemos ahí. ¿Cuáles son las características de las propuestas del profesor que se puede considerar innovación desde la perspectiva del aprendizaje en red? Tenemos identificadas algunos rasgos, sin embargo no hemos terminado de responder esta pregunta. ¿Y cómo logra la autonomía y convivencia, cómo lograr la autonomía y convivencia solidaria a través del aprendizaje en red? Que de alguna manera viene a ser esta corresponsabilidad que hay con el aprendizaje del otro. No es solamente lo que yo voy a aprender y lo que yo hago, sino cómo me siento también responsable y me siento y colaboro con el otro para que construya su aprendizaje. Muchas gracias.